Amigos y amigas, un saludo cordial, especial siempre con ustedes en esta cita de estos viernes en Pandemia Misterio de su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Un placer siempre hablar y traer estos temas, tantas cosas insólitas que ocurren en este mundo y en esta realidad que a veces no comprendemos, pero que están ahí y que les ponemos ese velo del misterio, pero hay personas, hay investigadores, hay grandes seres humanos que se han interesado por develar y por tratar de explicar esos misterios. Ese es el caso de nuestro invitado, pero antes de iniciar, quiero invitarlos que además de la transmisión, la emisión que ustedes escuchan por radio, nos pueden ver simultáneamente por YouTube, por nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes. Les agradezco porque en poco tiempo hemos crecido una barbaridad, ya estamos llegando a los 10,000 seguidores y si seguimos así, pues el trabajo se va a replicar mucho más y vamos a llegar a lugares recónditos de este planeta. Quiero saludar a nuestro invitado, bueno, para que nos sigan, para que compartan los videos y opinen, porque es importante sus opiniones en YouTube. Pandemia Misterio Diego Reyes. Nuestro gran invitado, lo he venido siguiendo desde hace ya unos meses y he quedado fascinado con el trabajo exhaustivo, riguroso, disciplinado y maravilloso de este hombre. Él es español, su nombre José Antonio Caravaca y acaba de publicar un libro que está pocos días de haber salido y que tiene un argumento, que tiene una investigación que a mí de verdad me ha llamado muchísimo la atención. Se llama Los ovnis de Julio Verne, de ese genio de la literatura que también influenció en muchas ramas del conocimiento y que ya vamos a hablar con José Antonio sobre este gran personaje y su nueva obra. José Antonio, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Diego? Encantado de estar aquí en tu programa para hablar de un personaje que, como tú bien dices, es uno de los iconos, de los grandes autores de la literatura de todos los tiempos y que ha sido traducido prácticamente a todos los lenguajes del mundo. Sí, es que hablar de Julio Verne es hablar de esa literatura. Por ejemplo, este fue el primer libro que yo me leí de él y fue el que me cambió en parte la vida. Fue el que para muchos, yo sé que muchos de los que están escuchándonos y viéndonos de la Tierra a la Luna, fue una especie como de ensoñación leer ese libro y tratar de comprender este hombre cómo conocía, siendo un adelantado a su tiempo, conocía a la perfección detalles que siglos más tarde o años más tarde se materializaron y que fueron una realidad. José Antonio, ¿de qué parte de España eres? Soy de Cádiz, de una provincia de Andalucía, al sur De de España. España, ¿eh? Y aquí No, me encuentro, pasando no. ya un poco de calor, estamos entrando en el verano y por aquí suben bastante las temperaturas. El acento andaluz es de los más lindos que yo he podido escuchar. Algunos dicen que Bueno, aquí en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, donde yo me encuentro en la capital, dicen que hablamos el español más neutro y que es el español, en algún momento decíamos que era el mejor español del mundo y bueno, tantas cosas que se dicen. Pero el andaluz tiene un cantadito que es muy bonito, es muy sí, bonito. además que depende de la provincia, en Cádiz tenemos un acento, en Málaga tienen otro, en Mm. Córdoba también tiene su particular forma de expresar esta rica lengua que compartimos todos los hispanohablantes y que creo que lo que hacen es todavía darle mayor universalidad y mucha más, sobre todo, riqueza a la hora de expresarnos en esta, como digo, maravillosa lengua de Cervantes. Así es, así es. Bueno, José Antonio, leyendo y apartes de tu libro, que como bien digo, Los ovnis de Julio Verne está recién publicado, nos enteramos de algo que, bueno, tú nos cuentas que a finales del siglo XIX, entre más o menos los años 1896, 1897, se producen unos hechos desconcertantes, unos avistamientos misteriosos, especialmente en los Estados Unidos. Pero este fenómeno tiene algo
importante porque sus tripulantes, esas personas que venían en esas naves, se identificaron como grandes ingenieros, grandes inventores. Y paralelamente está este hombre nacido en Francia, este genio de la literatura y de todo, y de muchos campos del conocimiento como es Julio Verne. Quiero que empecemos a hablar de este gran libro, de esta gran investigación, de dónde sale esa maravilla, ese ingenio, si se puede explicar, de Julio Verne. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, yo tengo mucha amistad con algunos grandes expertos y estudiosos en la vida de Julio Verne, que simplemente lo idolatran y lo estudian desde el punto de vista de la literatura, de todo lo que concierne a la gran obra literaria del Galo, y que no entran tanto en estas disquisiciones, en estas discusiones sobre la obra profética y todo lo paranormal, entre comillas, que orbita en torno al Bretón, pero a mí me sorprende ver que muchos de ellos pues reconocen abiertamente, y es el caso de Julio Tello, que es un gran experto a nivel mundial, peruano, y que se sorprende de ver cómo no solamente en un libro, que suele ser lo más habitual cuando nos topamos o nos hallamos frente a una obra o un libro que contiene ciertas profecías o ciertos hechos narrados en la ficción que después, con el paso del tiempo, se ven perfectamente cumplimentados. En el caso de Julio Verne, hablamos de varios libros que tienen una serie de datos, de acontecimientos que posteriormente se han ido produciendo, demostrando hasta qué punto la literatura de este gran escritor pues contenía esa serie de profecías y de vaticinios que, insisto, dentro del purismo, de los eruditos, de la gente que no entra muy de lleno en nuestras temáticas ni en nuestro terreno de acción, como puede ser la ufología, el tema de las profecías, de los hechos paranormales, de las facultades extrasensoriales, pues mmm, no se esconden y admiten que hay una serie de componentes alrededor de la obra de Julio Verne que son difíciles de explicar, porque son varios libros donde eh, hay datos y hay hechos que con el paso de los años pues se han visto cumplidos, como si Julio Verne de alguna manera, no sabemos cómo, pues pudiera tener acceso o romper las barreras del espacio y tiempo, asomarse y después dejarlo plasmado de una forma velada a través de una narrativa, de una serie de libros de aventuras, y que incluso, fíjate, Diego, y esto es curioso y tus oyentes también les va a llamar bastante la atención, que ya en vida algunos de estos vaticinios, digo en vida de Julio Verne, algunos de sus vaticinios se vieron cumplidos y la prensa le preguntaba directamente al autor si él tenía algún tipo de facultad extraordinaria o si tenía algún secreto que pudiera explicar este tipo de acierto. Y sin ¿Y qué embargo, respondía él? eso es lo más sorprendente. Julio Verne era muy modesto, porque sabemos que los autores, los artistas son también llamados a exagerar, a aprovechar también cualquier coyuntura para engrandecer su figura o su propia creación, en este caso los libros, y Julio Verne rehuía de todo esto, y él simplemente decía que él había escrito sobre futuribles que él conocía a través de revistas científicas, de sus contactos con diferentes especialistas en las materias que trataba en su libro, porque este es un dato contrastado por su biógrafo y que el propio Verne comentaba en sus entrevistas y en su círculo cercano de amistad, de que él, para incluir un dato en su libro, pues consultaba a matemáticos, a físicos,
a las personas que le pudieran dar una información precisa sobre lo que iba a describir o lo que iba a ser un detalle de su novela, y pasaba mucho tiempo en biblioteca también revisando, consultando, leyendo revistas científicas, y él decía que no se enorgullecía especialmente por haber escrito sobre el submarino, sobre los vehículos, sobre los globos y sobre todo esto, porque él más o menos había visto todas estas ideas embrionarias en publicaciones o en conversaciones de los diferentes especialistas, y él simplemente con, digamos, con las herramientas que pone a la disposición de cualquier escritor de ciencia ficción, de literatura, que puede tener acceso a una ingente cantidad de componentes que todavía no sean ciertos, pero que tiene la libertad de utilizarlo, pues él simplemente se adelantaba a lo que él consideraba que era una cosa que estaba por llegar, pero que sorprende el conocer el hecho de que ya en vida el submarino y muchas de las cosas de las que Julio Verne hablaba, pues se fueron produciendo, se fueron realizando, y los lectores de Julio Verne pues decían, joder, con perdón, todo esto ya estaba escrito en una novela de Julio Verne, pero hay otros detalles que incluso por los propios biógrafos, pues son muy difíciles de entender, como por ejemplo el Apolo 11 invirtiera prácticamente el mismo tiempo en recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna que el que Julio Verne detalla en su libro, que el tamaño de la cápsula, en este caso era un proyectil que era lanzado desde un cañón enorme, también desde la zona de Florida, del mismo lugar donde el Apolo 11 despegó en Cabo Cañaveral, que fueran los Estados Unidos la nación encargada de este hecho, que los militares fueran los que se encargarían de la organización de esto, y hay que decir que la NASA es una institución militar y que en aquella fecha estaba también muy implicada en su funcionamiento, y claro, hay una serie de circunstancias que el bueno de Verne, pues quizás por exceso de modestia o por querer ocultar otro tipo de cuestiones, pues no la llegó a admitir, pero que es un dato que tus lectores tienen que, perdón, tus oyentes tienen que conocer, que los propios biógrafos de Verne no encuentran una explicación a que en tantas novelas de Julio Verne se incluyan informaciones de hechos y de cosas que no han sucedido y que con el paso del tiempo se van a cumplir. Claro. En la vida siempre ocurren coincidencias, pero ocurren una, ocurren dos. Una, Sí. Pero cuando uno revisa la obra de Julio Verne y va sacando distintas cosas que él de manera futurista en su tiempo describía, pero se van volviendo realidad, es cuando uno dice esto no es normal, o sea, aquí hay algo más. Y pese a la falsa, perdón, no falsa, sino la modestia de la Julio modestia, Verne. sí, sí. Sí, porque pues yo también por lo que he investigado a otras personas que considero adelantadas a su tiempo, ellos no hablan mucho de esto ni de dónde, de la fuente de la que beben ese conocimiento. ¿M? Y Exactamente. yo pienso, por ejemplo, en un Da Vinci, un Leonardo da Vinci. Para mí es un hombre también que tuvo algún tipo de contacto con un conocimiento que recibió, no sabemos cómo, pero ¿No? que era un tipo adelantadísimo a su tiempo. Y así hay muchos, así hay muchos, un García Márquez, un Gabriel Sí, García sí, Márquez sí. y, y por supuesto el maestro Julio Verne. ¿Qué piensas tú? Que él ocultaba la verdadera Sí. razón Mira, de su inspiración. hay un dato que apunta en la dirección que tú estás perfectamente señalando y delineando en la vida de grandes autores, de grandes pensadores, de gente que prácticamente ha cambiado el rumbo de la historia. Aquí hablamos quizás de un terreno un poco por debajo de estos grandes personajes de la historia, pero hay que tener en perspectiva lo que representa la actualidad
Julio Verne, y los biógrafos también señalan en la mayoría de los estudios que han hecho para intentar desgranar qué se podía ocultar detrás de un personaje tan fascinante como el Bretón. Y es que este autor era muy detallista a la hora de tomar notas, de tener los apuntes de sus libros y de sus investigaciones para después plasmarlo en las novelas. Y todo este material que se decía que era bastante importante, que eran el esqueleto, el génesis de la mayoría de sus obras, el propio Julio Verne se encargó de destruirlo pocos años antes de su muerte, Increíble. en un acontecimiento que, según los propios biógrafos, pues mm, no tiene tampoco mucha lógica, y que hubiera servido para también profundizar desde el aspecto de la literatura, de cómo confeccionaba sus personajes, cómo confeccionaba la acción, cómo confeccionaba lo que sería todo el engranaje de una novela. Y decía que eran cientos, miles de notas donde él tenía bosquejado, como digo, todos los elementos que después le servían como herramientas para componer sus libros. Pues todo esto que, imagínate, si hubiera llegado hasta nuestros días, quizás no nos hubiera solucionado ese gran enigma de cómo Julio Verne, o sí, eh, lograba de una manera tan precisa y certera adivinar hechos futuros, pero podrían haber también dibujado, cartografiado mejor su forma de trabajar, y todo esto pues se perdió la oportunidad porque expresamente Julio Verne lo destruyó, lo quitó de en medio y evita por un lado, pero por otro lado también inicia esa leyenda paralela, ese rumor sobre Sí, un secreto, algo que Julio Verne pues no quiso desvelar, o no quiso que los demás lo vieran, y ahí quedó ese velo que no llegamos a traspasar y que ya invita a la reflexión, a la imaginación, a que cada uno saque sus conclusiones. Y por eso yo con algunos de los biógrafos que he hablado, sobre todo con Cristian Tello, pues algunos abren la posibilidad a que perteneciera a algún tipo de sociedad secreta, claro. que allí pudiera tener algún tipo de conocimiento a través de libros, de documentos o incluso de ritos donde se le iniciara a tener, por ejemplo, estados alterados de conciencia para poder eh, aumentar la capacidad imaginativa o acceder a porciones del imaginario colectivo, o de no se sabe dónde, y que todo aquello pues sirviera para elaborar su libro. Pero como digo, al faltarnos algunas piezas de este puzzle, pues ya ahí entra el resbaladizo mundo de las conjeturas, donde también hay otros que dicen llanamente que Julio Verne leía tanto, porque hay que decir que Julio Verne era un erudito, era una persona que pasaba muchísimas horas leyendo y consultando cualquier tipo de dato o descubrimiento científico que él lo viera lo suficientemente atractivo como para incluirlo en una novela. Dicen que pasó varias semanas repasando los datos con su primo Henry Garcés, que era matemático, para calcular. Fíjate que en una novela pues no se exige rigurosidad a la hora de poner cualquier tipo de elemento, porque la imaginación no tiene vallas, no tiene puertas. Pero Claro. sin embargo, Julio Verne quería aunar el conocimiento científico con la literatura, con la narrativa, y crear un nuevo estilo tal y como lo hizo. Algunos dicen que incluso el padre, entre comillas, también de la ciencia ficción y tal. Y ahí andan
las diferentes corrientes de pensamiento a la hora de ver cómo este hombre podía eh, tener esa información privilegiada del futuro. Y había novelas donde anticipó la existencia del metro subterráneo en París, que incluso la electricidad iba a ser la gran precursora del avance científico del hombre, cuando en aquella época, en la, en la propia vida de Julio Verne, pues había mucho recelo, mucho miedo a que la electricidad pudiese ser algo que realmente tuviera una utilidad más allá de las pocas cosas que se estaban intuyendo, y por eso el telégrafo, una especie de fax y de tal, que entonces, como digo, y tú también lo apuntabas en la introducción, cuando se trata de un solo libro, de una novela, donde hay una serie de datos y de cosas que se van de alguna manera cumpliendo con el paso del tiempo, pues tenemos cierto margen para la especulación, pero Julio Verne hablaba del triángulo de las Bermudas, del control mental, hablaba de tantas cosas que ya te digo, y me gusta repetir este dato, que los propios biógrafos de Julio Verne, que están a años luz de cualquier tipo de semejanza con nuestro ámbito o con mi ámbito de estudio y tal, pues los más escépticos, como poco, se encogen de hombro a la hora de opinar o intentar hallar algún tipo de explicación medianamente convincente para situar, sobre todo contextualizar ese gran caladero de aciertos que hay en la obra de Julio Verne, con cosas muy precisas de dónde ameriza el proyectil de Julio Verne, y donde después los astronautas del Apolo 11 descienden y todo. Entonces, que eran tres pilotos norteamericanos y tal. Muchas cosas extrañas alrededor de Julio Verne, y han pasado ya bastantes años desde su partida, y fíjate, estamos ahora hablando en un medio a través de Internet, a través de un programa que conecta dos ordenadores que están distanciados en el espacio y tiempo tan lejos como Colombia y España, un medio que hubiera hecho las delicias de Julio Verne, y precisamente hablando de este gran autor. Es que es fascinante, es fascinante. José Antonio, tú, bueno, en este tema uno no puede tener la verdad, pero uno como investigador se convierte en un recolector de experiencias del autor y de un descriptor pues riguroso de lo que le aconteció al autor, en tu caso, Julio Verne. Apuntabas varias cosas. Una, a que algunos suponen de que haya tenido acceso a cierta información gracias a una vinculación a una sociedad secreta, que puede que haya sucedido así. En su tiempo, si en la actualidad hay muchos casos, en ese tiempo era aún más, era el sincretismo y todo esto que estaba en torno al conocimiento, prácticamente para uno poder tener acceso a esa información, tenía uno que estar en un lugar privilegiado, y una sociedad de estas secretas eran, y más en la Francia de esa época. Y también puede que haya sufrido como un ser especial de las premoniciones, por ejemplo, los presagios, o haya podido por medio de Claro. ensoñaciones o, o por medio de trances, que muchas personas en su momento, para no caer en el ridículo, no contaban esas experiencias, pero que le sucedían, y podía ver el futuro por medio de esos trances. Pero hay algo que tú lo analizas en tu libro, y es la posibilidad de que haya tenido contacto con inteligencia de otros mundos, y que también estos seres pudiesen haberle dado ese conocimiento. No vamos a chiviar el libro, pero ¿qué podemos decir de ese tema? Bueno, imagínate que, por ejemplo, hay un libro de Julio Verne, que es el que precisamente vertebra mi obra
de los ovnis de Julio Verne, que es Robur el Conquistador, que publicó en 1886 en Francia y posteriormente en toda Europa y el mundo, donde él habla de las peripecias de un inventor desconocido, que tampoco tiene patria, que es un elemento común en la obra de Julio Verne, como era el Capitán Nemo, que no ubica en ninguna nación del planeta. Pues bien, Robur eh, construye una fantástica nave aérea al que denomina Albatro, que tiene la forma de un barco con muchísimos mástiles, con una especie de hélices que se mueve por el cielo con bastante facilidad y que recorre varios puntos de los Estados Unidos. Y concretamente, 10 años después, en 1896, comienza a producirse sobre precisamente los Estados Unidos una serie de avistamientos que son también precursores de la oleada ovni de platillo volante que acontece en esta nación a partir de 1947. Es un preámbulo, un prólogo, y tenemos como evidencia de lo ocurrido en aquella fecha un buen número de recortes de prensa. Algunos autores hablan que ronda casi los 5.000, donde la prensa de prácticamente todos los estados de Norteamérica recogían los testimonios de personas que veían luces en el cielo y el paso de algunas aeronaves que se asemejaban mucho en la forma al albatros de Julio Verne, pero al contrario de lo que veríamos posteriormente dentro del contexto de la ufología, de los platillos volantes, de los ovnis, eh, lo que se veía, lo que se observaba, no parecía ser excesivamente tecnológico, sino que realmente lo que la buena gente de Estados Unidos estaba presenciando parecía ser algún tipo de aeronave manufacturada con la tecnología de la época, porque eran también con forma de barco, parecía que estaban elaborados de madera, tenían poleas, tenían cuerdas, algunos se movían por mediación de un enorme globo en forma de dirigible, de Zeppelin, que todavía faltaban varios años para que este tipo de aeronaves surcaran los cielos. Los tripulantes no eran alienígenas, no eran seres con escafandra ni con ningún tipo de indumentaria estrafalaria y que algo que no pudieran describir los testigos, sino que incluso en las conversaciones, los encuentros cercanos de aquella fecha, ellos se presentaban como inventores estadounidenses que estaban probando sus aeronaves, pero lo extraño, lo bizarro de toda esta trama es que las capacidades aeronáuticas de estos rudimentarios artefactos solamente a nivel visual estaban muy por encima de ser un simple globo o un simple dirigible, sino porque eran capaces de despegar y aterrizar rápidamente, de hacer giros, de ir contra las corrientes del viento, de desplazarse a una enorme velocidad. Muchos no hacían apenas ruido, podían detenerse en el aire también sin que los testigos pudieran percibir ningún tipo de sonido, y por tanto, incluso investigadores modernos como Jacques Vallée comentaban la enorme similitud entre el comportamiento tanto de los ocupantes de estas aeronaves como de la propia forma de desplazarse en el aire con nuestros modernos ovnis, salvando la distancia de que la apariencia no era lo que entenderíamos actualmente como
la visión de platillos volantes en la antigüedad, sino que el fenómeno, sea lo que sea, se había arropado de una escenografía, de una estética más acorde con la época, porque los pilotos llevaban anteojos ahumados, llevaban orejeras, llevaban ropa como un caballero de la época, tenían cañas de pescar y por tanto no había elementos que nosotros los pudiéramos interpretar desde la distancia ahora como que no había el conocimiento, el intelecto para que se pudiera transcribir realmente lo que estaban viendo y que estos testigos estaban viendo a lo mejor una nave espacial, pero no tenían, no, lo que se veía y las propias conversaciones con estos ocupantes dejaban claro que ese fenómeno se estaba arropando de una estética, de una apariencia muy acorde con la época, porque, insisto, se veían en estos cacharros voladores poleas, cuerdas, alas batientes para propulsar eh, el objeto y tomar altura. Y lo curioso es que Julio Verne en su novela es capaz de detallar cómo el albatros pasa por una serie de estados que posteriormente fueron objetos de estas visitas. Hay detalles muy precisos y que alejan el fenómeno del Aishi, como fue denominado posteriormente por los investigadores, y es que lo alejan, me refiero del fenómeno OVNI, es que los testigos en aquella fecha decían que en el interior de estas aeronaves se producía bastante jolgorio, había fiestas donde se escuchaba músicas de trompeta, gente cantando y cosas que, digamos, actualmente no se han visto dentro de la fenomenología. Y mira que es amplia lo que se ha dado dentro del estudio de los ovnis. Y curiosamente, Julio Verne cuenta que Tom Turner, que era el contramaestre de Robur, de ese personaje ficticio creado para su texto, que gustaba de sorprender a la gente que no estaba habituada a que ese sonido viniera desde las nubes, a deleitarlos con una serenata de su trompeta. Ujú. Y, por ejemplo, el albatro asustaba a la gente iluminando la campiña, iluminando el terreno desde arriba con dos poderosos focos. Y todos sabemos que una de las actividades que más ha realizado este tipo de aeronaves, tanto durante la oleada Aichi de 1896-1897 y posteriormente el fenómeno OVNI, dando como punto de partida 1947, es que muchas de estas aeronaves se han visto que tienen enormes focos cuya única finalidad parece que es la de asombrar, asustar al testigo, iluminar el terreno como si estuvieran buscando algo, y esto ya lo hacía el albatros de Julio Verne. Y además, fíjate, al igual que ocurre con la luna, lo fino que hilaba el bueno y desconcertante de Julio Verne, que decía que los perros, los animales, detectaban la presencia del albatros antes que los humanos. Ujú. Y hay casos de la Aichi donde los periodistas dicen que los animales de compañía, los perros en este caso, y los caballos en otras ocasiones, detectaban la presencia de el Aichi antes de que sus propietarios se dieran cuenta de que sobre sus cabezas tenían este tipo de artefactos, de artilugios. Y con el fenómeno ovni, que contar, la literatura es bastante pródiga en este tipo de eventos donde los perros y cualquier otro tipo de animal parece intuir o detectar la presencia de los platillos volantes antes que el ser humano. Esto para que también veamos hasta qué punto no hablamos solamente de una sola coincidencia en la forma del albatro y lo que posteriormente comienza a ver la gente en los Estados Unidos, sino que hay muchísimos detalles eh, pequeños, grandes, porque después se ve que esa correspondencia indica que cómo y de qué forma Julio Verne podía tener
ese conocimiento de algo que tan solo 10 años después de la publicación de su libro comenzó a darse en los Estados Unidos y concluyendo decir que a día de hoy todo lo ocurrido durante esos 2 años, 1896, 1897, y que tenemos como prueba esa ingente cantidad de periódicos, permanece siendo un enigma histórico sin resolver, porque la aeronáutica era una ciencia incipiente, solamente algunos globos se atrevían a surcar los cielos en una ciencia embrionaria y que no era capaz de hacer grandes prodigios. Sin embargo, si hacemos caso, si creemos lo que nos contaban los periódicos y que había muchas veces decenas de testigos, había artefactos enormes que podían desplazar gran cantidad de carga y con una maniobrabilidad que ni siquiera los modernos Zeppelin de varios años y décadas después consiguieron alcanzar, pues las dudas siguen estando y nunca mejor dicho en el aire. Claro, y viene a mi mente, desde los albores de la misma humanidad han existido estos episodios, bueno, vámonos a la misma Biblia, ¿no? Cómo aseguran que Yahvé le hablaba al pueblo de Israel por medio de una nube que sobrevolaba y los acompañaba. Entonces uno también dice, siempre han existido esos dioses civilizadores que han intentado ingerir en los destinos de la humanidad y que a veces las descripciones de estos artefactos o de estos fenómenos son muy limitados dependiendo de la época en la que se producen. Entonces, en la antigüedad no tenían ni idea de que se podía, ni que era un globo, ni estamos hablando de hace 2000, 3000 años, pero dicen que era una nube o que vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Y estos ejemplos nos dan a entender que a veces hablamos de cómo en estas experiencias en los Estados Unidos se registran en los periódicos que había una fiesta y que había ruidos, pues tal vez no era que hubiese una sinfónica o unos músicos, sino que eran unos ruidos extraños que no entendían y decían, no, allá hay como una fiesta en ese lugar. ¿M? Entonces es la forma en lo que la sociedad, de acuerdo a su época y su conocimiento, nos describen los fenómenos. Pero lo cierto es que uno queda de una pieza, José Antonio, porque en realidad las descripciones de Julio Verne y cómo se han venido dando las cosas son increíbles, son increíbles. Eh, José Antonio, tu libro está recién publicado, ¿no? Recién editado. ¿Sí? Entiendo que la forma más sencilla se consigue eh, materialmente en España sin ningún problema, en, cua- Claro. Y en ya para la cualquier gente librería. de otros países, me imagino que a través de la plataforma de Amazon o de cualquier otro sitio que tengan costumbre de comprar libros, pues lo podrán encontrar ya a medida de que lo vayan subiendo las diferentes plataformas, que eso también conlleva un poco de tiempo, porque como tú dices, el libro está recién sacado a la venta y esperemos que en una semana pues se pueda localizar y comprar desde las plataformas habituales. El título correcto son Los ovnis de Julio Tony, Verne. por Los aquí ovnis, tengo, por si, esa es la portada. sí. Los ovnis de Julio Verne, José Antonio Caravaca. Y José Antonio, que cuando uno se acerca tanto a un autor, en este caso, esta experiencia que tú tuviste con Julio Verne, uno ya lo ve más familiar, lo ve más cercano, cree uno conocer más a fondo la vida de esta persona, pero también hay un cambio en uno. Como uno como investigador no puede no mojarse ante esas experiencias tan maravillosas de un autor como Julio Verne. ¿Qué te ha pasado a ti personalmente, acercándote tanto a este genio? Pues imagínate, antes de embarcarme en la investigación de este libro tenía bastante respeto por la figura de Julio Verne porque había sido un gran mm, autor que había leído en mi juventud y que había llenado mi cabeza
bastante fantasía y de hechos que uno veía solamente en el ámbito de la narrativa y que posteriormente, cuando uno empieza a profundizar, a introducirse dentro de la biografía de Julio Verne, comprueba de que no hay tanto de imaginación en las cosas que escribía, sino que había un pozo de realidad, aunque en la época en la cual fue escrita, pues aquello pertenecía más bien al ámbito de las ideas y de los conceptos abstractos. Y curiosamente, aunque tenía ese hálito de misterio en torno a quién fue Julio Verne y cómo pudo afrontar la creación de esta enorme y vasta obra literaria, a partir de precisamente poder eh, escudriñar metódicamente partes de su vida, hablar con biógrafos, con estudiosos, leer bastante sobre Verne, comprobar cómo quizá la mayoría de la gente que incluso piensa que hay un misterio detrás de Julio Verne es tan solo la punta del iceberg, sino que hay mucho más, porque a medida que va leyendo, pues te das cuenta que hay profecías por aquí, hay otros datos por ahí donde prácticamente la gente no ha investigado, porque, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, otros investigadores ya habían anotado antes que yo que, por ejemplo, del libro Robur el Conquistador había esa especie de profecía de los extraños sucesos que habían ocurrido en los Estados Unidos, pero se detenían tan solo en la forma, en lo más evidente de que Julio Verne había narrado las peripecias de una nave aérea sobre Norteamérica y que tan solo 10 años después mmm, miles de personas comienzan a ver precisamente objetos muy parecidos al albatros, pero leyendo el libro de Julio Verne, Robur el Conquistador, descubro que hay infinitas casualidades, detalles que todavía agrandan la leyenda y el misterio en torno a esta figura, porque que decir que, por ejemplo, hay un detalle, Robur, el creador, el ingeniero que fabrica el albatros tenía barba y la mayoría de los pilotos del Airship tenían barba. Muchos testigos decían que los tripulantes de estos dirigibles imposibles, porque eran imposibles que fueran fruto de una obra local de un inventor chiflado o un gran inventor que fuera capaz de idear este tipo de aeronaves, iban vestidos como marineros y la tripulación de Robur iban vestidos como marineros, utilizaban un timón para dirigir el albatros y el Aishi, cuando los testigos se aproximaban a corta distancia y lo veían aterrizado, lo veían sobre el terreno, también veían que tenía un timón para gobernarlo. Entonces, por eso te digo que cuando uno ve que hay, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, hay ciertas casualidades, pero si empieza a leer, por ejemplo, cuando yo tuve que releerme ya con esta mirada de inquisidor o de investigador las grandes obras, pues fíjate, el capítulo 11 de la Tierra a la Luna termina con la palabra Apolo. Increíble, Entonces, increíble. es lo que te digo, que si uno tiene, la mayoría, ya te digo, incluso sus biógrafos tienen ese elemento rondando en la cabeza de que hay una pieza que nos falta para desnudar el alma y la obra de Julio Verne. En el momento que te aproximas con la lupa, te encuentras el abismo, porque hay tanto que descubrir todavía. Todavía hay mucho que descubrir de Julio Verne, porque creo, y no me equivoco en decir, que la mayoría de sus novelas siguen sin ser cartografiadas, siguen siendo inexplorables.
¿Por qué? Porque no se han detenido en renglón a renglón ver qué información puede haber ahí. Y pongo de ejemplo lo que hice con Robur el Conquistador, y aquello fue descubrir un horizonte imprevisto donde yo creía que las coincidencias se iban a detener. Y fíjate de lo que estamos hablando, detener simplemente en la concordancia del aspecto del albatro y de los episodios de la Aishi, pero tampoco quiero destripar mucho la novela, pero voy a dar otro dato. El, el, primer, el primer gran avistamiento que da inicio a esta locura que se produce a finales del siglo XIX sobre los Estados Unidos ocurre en California, sobre Sacramento, el primer episodio, y fíjate, en 1896. Y curiosamente, en diciembre, si no me baila el año, diciembre, noviembre, ahora me baila un poco el año, pues fíjate, el libro de Robur se publica en el mismo mes que comienza la oleada Eishi, justamente 10 años antes, y el estado último que visita Robur para abandonar el continente norteamericano es Sacramento, California. Genial, genial. Hay que buscar el libro. Invito a todos los oyentes que nos están siguiendo en esta conversación deliciosa en esta noche para que busquen el libro de de nuestro invitado español José Antonio Caravaca, Los ovnis de Julio Verne. Si de pronto ingresan a Amazon y no lo encuentran aún, denle un tiempito, unos días, y vuelvan e intenten y búsquenlo, búsquenlo, porque se van a llevar unas gratas sorpresas y de verdad es muy importante esta mirada que le damos a este otro genio de la literatura universal como es Julio Verne. Síganos en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes. Ahí pueden seguir este y otros contenidos que hemos venido publicando. José Antonio, ¿con qué te gustaría terminar? Ha sido, ¿verdad?, algo revelador esta conversación, muy interesante. Quedamos con muchas dudas, pero eh, para seguir dándole respuesta a estas dudas, vamos a ir a tu libro. Pues mira, una cosa que yo también me sentiría bastante satisfecho es que a raíz de mis presentaciones, de mis entrevistas, pues la gente no solamente descubriera mi libro, sino que también volviera a leer o a releer a Julio Verne, y le invitaría a explorar esos mundos que aún quedan por descubrir dentro de las líneas que dejó encriptada muchísima información, y que estoy convencido que nos llevaríamos más de una sorpresa, y que siempre es bueno volver a la lectura de cualquier texto de este inmortal escritor francés llamado Julio Verne. Perfecto. Allá en la bella región de Andalucía, en España, nuestro invitado, José Antonio Caravaca, pues ha sido un placer. De verdad, te agradezco mucho estos minutos y espero que después de que leamos el libro volvamos a conversar. Le Por agradezco supuesto. mucho. Pues un placer y un fuerte abrazo para todo el pueblo colombiano. Igualmente, un abrazo.